Capítulo 1. Un día iban paseando por Londres y se pararon en una casa la cual estaba con desperfectos y tenía una puerta en la que el abogado se fijó. Mr. Enfield le contó la historia de esa puerta que siempre la veía, le venía a su mente un suceso. Todo ocurrió una noche que Mr. Enfield caminaba por Londres y no había ni un alma por las calles, y de pronto vio un hombre de corta estatura en dirección a este y una niña que iba por una bocacalle. En cuanto llegaron a la esquina, la niña fue atropellada por el hombre, ni se inmutó al ver a la niña llorando en el suelo. El hombre siguió adelante, pero Mr. Enfield se fue por él hasta que lo agarró y lo llevó hasta donde estaba la niña rodeada de mucha gente. El hombre ni se inmutó a pesar que tenía mucho miedo por dentro, pero solo ofreció dinero por lo que había hecho. Se metió en la puerta de la que hablaban antes y dijo Mr. Enfield que vio cómo se metía por la puerta y salía con un talón y dinero. Mr. Enfield se preguntaba de dónde podía haber salido ese dinero de alguna persona honesta que tiene que pagar los malos actos de los demás. Al día siguiente, Mr. Enfield fue con el hombre que atropelló a la niña para sacar el dinero del banco y así fue. Mr. Utterson le pidió que describiera al hombre a Mr. Enfield. Solo pudo decir que era desagradable y con repugnancia. Mr. Utterson le dijo que sabía cómo se llamaba el hombre y que tenía que habérselo contado antes. Capítulo 2. En busca de Mr. Hyde. Utterson leyó el testamento que tenía el Dr. Jekyll y él ponía que si él falleciera o no apareciera en 3 meses, todas sus pertenencias pasarían a Edward Hyde. El señor Utterson fue a visitar a un médico, el señor Lanyon, y le preguntó qué sabía sobre el tema, pero dijo que no conocía a su protegido, el señor Mr. Hyde, y que no sabía nada de su amigo en común, el Dr. Jekyll. Utterson decidió ir otra vez hacia aquella puerta donde vivía Mr. Hyde. Utterson se escondió y cuando vio que se acercaba a Mr. Hyde le preguntó si era él este. Se giró y le dijo que sí. Le preguntó por el Dr. Jekyll y le dijo que estaba afuera. Mr. Utterson decidió ir a casa del Dr. Jekyll. Utterson le dijo al mayordomo que había visto entrar a Hyde por la puerta antigua de disección, pero el mayordomo le dijo que le estaba permitido entrar al señor Hyde cuando Jekyll no estaba. Después de irse de la casa de Jekyll, Utterson camina a su casa y decide que Hyde debe estar chantajeando a Jekyll, quizás por algún acto atroz que haya cometido en su vida. Capítulo 3. 2 semanas después, Dr. Jekyll invitó a 6 de sus mejores amigos, entre ellos estaba Mr. Utterson. Cuando los amigos se fueron, Mr. Utterson se quedó a hablar con él de su testamento. Mr. Utterson le dijo que conocía al señor Hyde, entonces a Jekyll le cambió por completo la cara y dijo que no quería hablar más del tema, solo le pidió que si se podía deshacer de él en cuanto quisiera, pero que tenía que ayudarle en cuanto pudiera y que si algún día faltaba lo atendiera y que no tratara tan mal al señor Hyde. Capítulo 4. Comienza describiendo al abogado Utterson, quien se preocupa por el Dr. Jekyll, ya que actúa de manera extraña y ha cortado la comunicación con varios de sus amigos. Utterson se encuentra con Paul, el sirviente del Dr. Jekyll, quien le dice que está preocupado por su amo y piensa que algo malo le ha sucedido. El sirviente lleva a Utterson a la casa del Dr. Jekyll, donde descubren que la puerta de atrás de la casa ha sido cerrada desde adentro, indicando así que alguien ha estado allí antes. Utterson, junto con el sirviente y otros hombres, abren la puerta con un hacha y encuentran el cuerpo de Hyde en el suelo, con una carta que indica que el Dr. Jekyll ha desaparecido. Utterson y los demás hombres revisan la casa del Dr. Jekyll y encuentran una habitación secreta, la cual Jekyll usaba para sus experimentos científicos. También descubren una carta del Dr. Jekyll escrita para Utterson, en la que se le pide que cuide de su amigo Mr. Hyde. Utterson supone que Jekyll ha estado experimentando con una droga que le permite transformarse en Mr. Hyde y que ahora se encuentra en peligro. El incidente de la carta. Utterson visita a Jekyll y comenta la muerte de Sir Carl. Utterson le pregunta a Jekyll si ha sido capaz de esconder al asesino de Hyde en su casa. Jekyll le contesta que no ha vuelto a ver a Hyde nunca más, ya que eso juega
su reputación. Jacqueline le enseña al abogado una carta debido a que la había recibido esa misma mañana. Le hace prometer que el contenido de dicha carta será un secreto para los dos. La carta de Hyde iba dirigida al señor Jacqueline. En ella decía que no debía que preocuparse por su seguridad, ya que tenía suficientes medios para salir. Después de dicha lectura, la guardó Mr. Utterson. Más tarde, el abogado hizo una última pregunta al doctor, si era Hyde quien le había hecho redactar aquel testamento, a lo que Jacqueline respondió y asintió. Utterson sintió rabia, pero a la vez se alegró, ya que parecía que por fin se había liberado de él. Utterson preguntó a Paul, el mayordomo, si esa mañana había sido dirigida una carta a su amo. Paul se negó, ya que el correo solo habían llegado circulares, por lo que Utterson pensó que dicha carta había sido escrita en su casa, por lo que nuevamente quedó preocupado. Horas más tarde, Utterson pasó por la casa de su pasante, Weston. Le contó lo ocurrido, mostrándole la carta cuya letra le parecía similar, comparándola con la invitación enviada por Jacqueline por la última cena que dio aquel, llegando a la conclusión de que las letras eran iguales. Utterson no se lo podía creer, que el señor Jacqueline falsifique una carta para salvar un asesino. Capítulo 6. El señor Utterson fue a ver a su amigo Jekyll, pero se le cerraron la puerta porque Jekyll no quería ver a nadie. Había vuelto a caer en su rutina de no ver a nadie. Utterson decidió ir a ver a Lyon y a comentarle el caso, que le dijo Lyon que no quería volver a saber más de Jekyll. Se había llevado un golpe muy fuerte por su culpa. Lyon le dijo que cuando él faltara, que abriera la carta que le dejaba, pero solo cuando faltara. 2 semanas después, Lyon, al estar tan enfermo, falleció. Entonces, el sobre de su amigo difunto, en el que esclarecía todo, fue a abrirlo, y ponía que no se abriera hasta que el Dr. Jekyll falleciera. Utterson no daba crédito, así que tuvo que esperar. Mr. Utterson daba un paseo con Mr. Enfield y le dijo que al ver a Hyde sintió la misma sensación de repugnancia. Pasaron por la calle donde vivía Jekyll y le dijo a Utterson que se bajara a dar un paseo. Pero cuando estaba en la ventana le cambió la cara por un horror como a Utterson. Jekyll bajó y fueron andando hasta que se llegó a una calle que miraron y se dijeron: que el Señor se apiade de nosotros. Capítulo 8. Estaba el señor Utterson sentado en su chimenea cuando de pronto llegó la visita de Paul. Había llegado para pedirle el favor que algo había ocurrido porque el señor Jekyll no salía del gabinete de su casa. Entonces el señor Utterson y Paul fueron a casa de Jekyll y el mayordomo le dijo a Jekyll que había venido el señor Utterson a verlo. Pero Jekyll le dijo que no quería ver a nadie. Entonces Paul le contó que hacía tiempo que Jekyll no salía de su gabinete y la voz no la reconocía, como si lo hubieran cambiado o asesinado, y llevaba una careta en la cara y la estatura no era la misma. Utterson decidió que había que entrar y Paul también iba con él. Los dos pensaron que sería el señor Mr. Hyde. Llamó a Bradshaw y al pinche para que se colocaran en la puerta trasera por si se escapaba la persona que había dentro. Utterson gritó y dijo que iba a entrar a las malas. Entonces echaron la puerta abajo y vieron que era Mr. Hyde. Mr. Hyde estaba muerto ya que se había tomado alguna sustancia. Entonces decidieron que tenían que buscar al señor Jekyll, pero no estaba en la sala. Se acercaron al escritorio y vieron que Jekyll había dejado un testamento para Utterson. Entonces no entendía. Utterson no entendió por qué estaba Hyde haciendo de Jekyll, pero la carta estaba escrita el mismo día, es decir que Jekyll podía seguir aún vivo. Había otro documento que le dio Paul y el abogado fue a su casa para leerla más detenidamente. Capítulo 9. El relato del Dr. Lanning.
Utterson empezó a leer la carta y vio que iba dirigida a Salania. Jekyll le pedía que fuera a su casa, abriera la vitrina que tenía en el gabinete y cogiera lo que había dentro, que después fuera a Londres a una plaza llamada Cavendish y viera el contenido. Dentro de los sobres había unos polvos. Utterson estuvo viéndolos en la plaza. Después se fue a su casa y a las 12 llamó a la puerta un hombre de corta estatura que venía de parte del Dr. Jekyll. Al ver que había un policía que pasaba, este se metió dentro de la casa. Utterson lo pasó a su sala. Entonces observó cómo era el hombre. Era pequeño, pero no le veía ni la chaqueta ni el pantalón. Le preguntó el hombre que dónde estaba el cajón, y Utterson le señaló dónde estaba. Lo abrió y echó unas gotas rojas sobre unos cristales, con una gran desesperación. Entonces la mezcla se quedó de un color púrpura y el visitante le dijo que si le dejaba ir ayudaría a una amistad como es la del Dr. Jekyll, o si no le contaría toda la historia. Le dijo que todo lo que viera tenía que quedar bajo juramento. El hombre se tomó la bebida y empezó a estremecerse y a hacer cosas extrañas, a hincharse la cara, y de pronto, ante los ojos de Utterson, ya era el Dr. Jekyll. Capítulo 10. La historia de Henry Jekyll. El doctor había creado un producto en el cual cambiaba su aspecto y su físico a Edward Hyde. Ese personaje era el lado más oscuro, ya que había cometido horrores como el asesinato de Dahmer Carew. También había hecho favores a algunos hombres por la facilidad que tenía al cambiar su aspecto con solo beber una pócima. Había hecho el testamento perfecto, ya que si algo le pasaba a Henry Jekyll lo dejaba todo a Edward Hyde. Empezó a plantearse cuál era la mejor personalidad, la de Henry Jekyll, aquel que era maduro con muchos amigos, pero tenía algunos problemas, o la de Edward Hyde, que no tenía amigos pero tampoco preocupaciones. Un día se decidió por la de Henry Jekyll y estuvo un gran tiempo disfrutando de sus amigos y viviendo aquella vida que tanto había querido. Henry Jekyll no volvería a ser Hyde, ya que había cometido aquel crimen y tenía que ocultarse. Pero un día, sentado en un banco, sintió un malestar y vio cómo todo su cuerpo cambiaba a Edward Hyde. Tuvo que hospedarse en un hotel y escribirle a su amigo Lanyon para que le diera sus productos para crear la pócima con la que había cambiado su aspecto. Lanyon se lo suministró y pudo ver cómo esa persona desconocida se transformó en su amigo Henry Jekyll. Volviendo a su casa, Jekyll volvió a notar aquel malestar que le hacía cambiar físicamente como de personalidad, pero esta vez le dio tiempo de ir a su gabinete y suministrarse su dosis para no cambiar. Henry vivía en su gabinete todo el día, ya que el miedo se apoderó de él. Entonces mandó a Paul a que buscara aquellas sales con las que había empezado a hacer la mezcla, porque las que tenía se estaban agotando. Pero después de no encontrarlas, Henry se dio cuenta de que la primera muestra de sal debía haber sido impura, y esa impureza desconocida le había hecho adoptar aquella personalidad de Edward Hyde. Todo acaba cuando él termina de escribir con su pluma, diciendo que con esta confesión se termina la vida infeliz de Henry Jekyll y que lo que se avecina le tocará a Edward Hyde.